Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a nuestra segunda masterclass del Diplomado de Semipolicrestos en Homeopatía. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de adentrarnos en lo que respecta a la materia médica homeopática en relación a los semipolicrestos. Cuando hablamos de semipolicrestos, hablamos de los 36 medicamentos posteriores a la clasificación de policrestos, los cuales se refieren a que tienen una muy potente acción por su amplia capacidad de abarcar síntomas. El día de hoy vamos a abarcar una gran cantidad de estos 36 semipolicrestos y espero que cada uno de ustedes pueda entender las aplicaciones clínicas, las aplicaciones que a nivel terapéutico puede presentar cada uno de estos medicamentos. Comencemos. Vamos a dar inicio esta noche hablando acerca de Antimonium crudum, el primer semipolicresto. Cuando hablamos de Antimonium crudum, debemos reconocer que también hay un Antimonium tartaricum, que es el segundo semipolicresto y del cual hablaremos posteriormente. ¿Pero por qué hago la mención? Para reiterar la importancia que tiene el apellido de cada uno de los medicamentos homeopáticos, ya que cuando podemos generar esta diferenciación, vamos a poder observar que al ser sustancias diferentes, pues sus indicaciones también son diferentes. Cuando hablamos de Antimonium crudum, lo primero que se va a venir a nuestra mente debe ser sistema digestivo, procesos vinculados con el sistema digestivo. El sulfuro negro de antimonio o Antimonium crudum tiene una acción significativa en especial sobre las mucosas gástricas e intestinales en procesos vinculados a la inflamación, a la irritación, procesos donde podemos encontrar episodios como los de colon irritable con eventos intercalados entre diarreas y estreñimiento, donde también toda la mucosa gástrica se puede ver afectada y alterada. También vamos a tener en cuenta que Antimonium crudum tiene un efecto significativo sobre los procesos de la piel, lo que son los procesos de dermatitis, las manifestaciones de dermatofitosis, eczemas, resequedad de la piel. Vamos a ver que en la tipología encontramos que Antimonium crudum regularmente van a ser personas que tienen sobrepeso, que tienen una muy profunda preocupación en relación a lo que van a comer por dos motivos. El primero, porque casi todo les cae mal, y lo segundo, porque de una u otra forma sienten y saben que están con sobrepeso y no quieren seguir acrecentando dicha situación, pero tienen una voluntad un poco compleja en el sentido de que no les es fácil poder tener ese autocontrol para gestionarse. Encontramos en la tipología del pensamiento de Antimonium crudum los atracones alimenticios propios de los trastornos de la conducta alimentaria. Personas que son sumamente sentimentales, con una tendencia a ser melancólicos, en especial en la luna llena, perezosos, sobre todo después de las comidas, no les gusta hacer ejercicio, en especial si hay mucho calor o si hay sol, y tienen una relación directa con su madre en lo que respecta a la esfera mental, ¿sí? Hay una relación la cual no se ha podido desarrollar de manera apropiada, de manera correcta, y entonces esa dinámica la compensa por medio de los atracones alimenticios. En niños, vemos niños que están pasados de peso, exageradamente dependientes de las madres, muy sobreprotegidos, que son muy intocables. No les gusta que nadie los toque, que nadie los mire, solamente permiten esa dinámica con su madre. ¿Quién es su lugar seguro? En los síntomas y dolencias particulares que encontramos en Antimonium crudum podemos identificar los problemas digestivos de todo tipo, en donde aparecen procesos aurrales a nivel de la lengua, una capa blanca y espesa, eructos, náuseas, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas de todo tipo,
que se complementan muy bien con medicamentos como petroleum, como grafites, tienen una muy buena relación. De ahí que también Antimonium crudum va a servir mucho en los pacientes que presentan acné vinculado a estreñimiento o a procesos de constipación. Verrugas que aparecen en la planta de los pies, recordemos que el rey de las verrugas es Tuja, pero cuando están en la planta de los pies, la indicación va a pertenecer a Antimonium crudum. Hiperhidrosis, la sudoración excesiva, que puede llegar inclusive a tener un olor fuerte, uñas gruesas, picores en la piel. El paciente de Antimonium crudum tiene una mejoría significativa por el baño con agua caliente, estar en reposo y estar en el aire fresco. Empeoran con el baño frío, por el calor excesivo, por el exceso de comida posterior a los episodios de atracones, por el tiempo húmedo y el tiempo frío. Tienden a tener una predilección por las comidas de carácter ácido o copioso, pese a que estas tienden a sentarle mal. Muchas de las afecciones de Antimonium crudum pueden desatarse después de un baño de agua fría. En la clínica de Antimonium crudum encontramos una intoxicación digestiva que predomina en todos los procesos vinculados con esta tipología, procesos de acné, indigestiones, embarazos gástricos, lo que se conoce como empachos, enteritis, hemorroides, eczemas, gota, obesidad, reumatismo, verrugas, urticaria y vómito. También considerado como el remedio de las lavanderas, es decir, aquellas afecciones que surgen en relación a estar expuestos por largos periodos de tiempo al agua fría. Niños con la lengua blanca, debemos recordar y tener muy presente que Antimonium crudum siempre va a ser un medicamento de carácter abdominal, mientras que Antimonium tartaricum no actúa a nivel abdominal, sino a nivel torácico. Y precisamente vamos a hablar de él, el tartrato de antimonio de potasa. Uno de los grandes medicamentos vinculado con Lobelia inflata, con Plata orientalis, con Brionia, con Aconitum, para el tratamiento de los problemas de las vías respiratorias. Trastornos respiratorios que se acompañan de dificultad para respirar, que dan lugar a la asfixia. Trastornos digestivos, sobre todo gástricos, con síntomas coleriformes. En Antimonium crudum encontramos que la tendencia es más hacia abajo y la piel. En Antimonium tartaricum va a ser más torácica y gástrica superior. También puede ayudarnos mucho en los procesos de gastritis que están vinculados con procesos de alteración de la mucosa. En Antimonium tartaricum vamos a identificar que es un excelente medicamento para el tratamiento del asma, la bronquitis, los trastornos a nivel respiratorio, es un gran depurativo pulmonar, los episodios de disnea respiratoria, ayuda para el proceso de broncodilatación y vamos a encontrar un síntoma bastante particular en el caso de Antimonium tartaricum, y es que el paciente refiere la sensación de experimentar que las venas están frías o que hay algo frío corriendo por las venas. También esto se va a dar posterior a episodios de tos, donde el paciente tiene dificultad para respirar. Encontramos en las particularidades de Antimonium tartaricum todo tipo de afecciones pulmonares, tanto agudas como crónicas, con dificultad para la expectoración y la respiración. Respiración ruidosa, estertorosa, bronquitis asmática, enfisema broncopulmonar, náuseas constantes con gran ansiedad, lengua sucia, saburral también, como su compañero Antimonium crudum, acné purulento. Si bien Antimonium crudum abarca el acné cuando hay problemas de estreñimiento, Antimonium tartaricum lo va a abarcar cuando hay problemas nerviosos y cuando se ha infectado. Encontramos también su efecto sobre los procesos de respiración acelerada.
Dentro de las características generales en Antimonium tartaricum vamos a encontrar la ausencia de sed, el disgusto por ser tocado, no quiere que lo toquen, deseo de frutas ácidas, al igual que en Antimonium crudum, que inducen procesos que empeoran el cuadro, aversión a la leche, y debemos recordar de que en los pacientes de problemas de vías respiratorias no debe manejarse el consumo de lácteos en general por su alto índice de alérgenos. Se observa al menudo palpitaciones en las alas de la nariz. Recordemos que es un medicamento de vías respiratorias donde hay dificultad para respirar, procesos de sonidos respiratorios, sibilancias, estertores. En la clínica encontramos la tendencia a la asfixia, a la disnea respiratoria, la falta de aire, es lo más clásico de Antimonium tartaricum, donde si el estado se acentúa, siempre y cuando sean personas de tercera edad, vamos a considerar el manejo con carbovegetales. El pulmón está bloqueado por mucosidades que se encumbran en los bronquios y no pueden ser expulsadas, dificultad para la expectoración, episodios de asma, bronconeumonía, eventos de vómito que aparece después de episodios de tos muy fuertes, donde no puede expectorar, bronquitis infantil, bronquitis de la vejez, coqueluche, cianosis, disnea, edemas pulmonares, impétigo, pericarditis, neumonía. Antimonium tartaricum es más bien un remedio respiratorio y Antimonium crudum uno digestivo. De igual forma, vamos a encontrar de que este es uno de los grandes medicamentos de lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El tercero de los semipolicrestos es el oro, el aurum metallicum. Y cuando hablamos de aurum metallicum debemos recordar de manera muy puntual la problemática de la ideación suicida. Porque aurum metallicum en potencia alta es el medicamento que tiene mayor incidencia en la tendencia al suicidio. Aurum metallicum tiene una tipología de personas sumamente delicadas, sensibles, que fácilmente se ofenden por lo que los otros le dicen. Son personas muy inquietos a nivel mental, muy irascibles, fácilmente irritables. Son personas que tienden a ser autoritarias, pero también generosas. No son nada tacaños, pero cuando se enojan, tienden a deprimirse con mucha facilidad y a dar lugar a odiar la existencia y por consiguiente a idear formas de quitarse la vida. Les invaden un profundo sentimiento de fracaso. Es muy importante hacer la mención acá porque muchas veces vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones en la cotidianidad. Personas que tienen ideaciones suicidas, pensamientos de muerte reiterativos. Si bien hablamos de que el medicamento homeopático puede ayudar muchísimo, es muy importante activar como primer respondiente. Cuando me refiero a primer respondiente es que muchas veces quizás ese paciente nunca ha ido a una consulta por medicina general, o si lo ha hecho no lo ha mencionado, porque teme que lo manden por psiquiatría, o lo han mandado por psiquiatría pero no ha ido, o lo han mandado por psicología y no ha ido. Entonces, cuando nos encontramos con la realidad de una persona que tiene una ideación suicida, un pensamiento de muerte, es necesario tomar ciertas medidas específicas. Dentro de esas medidas, la orden de remisión con un profesional de salud mental, la activación de una red de apoyo, familiares o amigos que puedan comprometerse de manera significativa e incluso por escrito de cuidar y acompañar a esa persona. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene estos pensamientos
En cualquier momento se encuentra solo, ve la oportunidad y va a intentar hacerlo. Y del intento puede desencadenarse un desenlace fatal. Entonces es muy importante que nosotros, si recibimos un caso como este, si el paciente genera una expresión, no dejemos a ir ese paciente solo, busquemos la forma de que vaya a una remisión, que esté acompañado, que pueda brindársele una atención significativa, porque si bien el medicamento va a ayudar, esto va a tomar tiempo y el paciente puede tomar medidas desesperadas que muchas veces no se desarrollan o se desencadenan de la mejor manera. Son personas que no le tienen miedo a la muerte, les gustan las emociones fuertes, las aventuras, los deportes extremos, fácilmente se crean espacios como su trabajo, espacios deportivos para evadir la realidad que están viviendo en relación a sus emociones. Vemos que los niños de esta tipología tienden a ser delgados con una muy alta prevalencia de ser picados por zancudos. No respetan la norma, en especial aquellas que son impuestas por el padre o por las figuras masculinas. Y en la noche, Aurum metallicum suele experimentar la angina de pecho, dolores muy fuertes, precordiales, que le roban la respiración, que lo llenan de ansiedad, que lo llenan de temor, de nervios. En los síntomas particulares de Aurum metallicum encontramos la depresión con tendencia suicida, la falta de confianza en sí mismos, una muy marcada falta de autoestima, irritables, sensibles, coléricos, malhumorados, que no quieren hablar y que prefieren llorar estando solos. A la fecha se les denominan trastornos de conversión. El paciente también experimenta sueños terroríficos, ansiedad por ruidos, ulceraciones profundas de la piel con otras lesiones. En el caso de pacientes femeninos, picores constantes durante la gestación, dolores óseos, artralgias que empeoran en la noche, catarro con raíz roja inflamada, tendencia al alcoholismo, hernias umbilicales, en especial en los bebés, otitis interna. En las características generales encontramos que desean y tienen mejoría a la exposición con el aire fresco, a la aplicación del frío, pese a que son personas que regularmente su tipología es delgada y tienden a estar fríos. Empeoran al despertar, son muy sensibles a los ruidos, con sueños terroríficos de muerte y todo tipo de pesadillas. Cuando hablamos del paciente de Aurum metallicum, entendemos que es un paciente sanguíneo congestivo, muy sensible, muy pesimista. Cuando hablamos de sanguíneo y congestivo nos referimos a que es fácilmente irritable, muy irascible, muy pesimista y fácilmente exasperable. Congestiones frecuentes de los órganos como topsis hepática y prolapsos uterinos, hipertrofia e induraciones que pueden darse en los tejidos a nivel de hígado, a nivel testicular, las anginas de pecho, la hipertensión arterial, las agravaciones nocturnas, aortitis, arteriosclerosis, melancolía, orquitis, palpitaciones, parálisis agitantes, parálisis diftéricas, periostitis y queratitis. Entonces, encontramos de que el oro tiene múltiples aplicaciones, tanto en lo que respecta al nivel biológico, pero en especial a una tipología mental. Hay un proceso de elaboración de los coloidales, donde en particular el oro tiene indicaciones muy buenas para los procesos vinculados a los dolores, ¿sí? Y allí se llama oro coloidal. El cuarto semipolicresto del cual vamos a hablar esta noche
Es uno de los medicamentos más famosos en homeopatía, muy significativo, y es la varita carbónica o carbonato de bario, el cual tiene una profunda acción sobre el organismo en todo lo que tiene que ver con trastornos de la circulación, hipertensión arterial, antecedentes de infartos, procesos vasculares de difícil tratamiento, y también va a abarcar hipertrofias e induraciones a nivel ganglionar y glandular. Esto lo hace en compañía del medicamento Mercurius solubilis. Episodios como lo son las amigdalitis, las faringitis, las laringofaringitis, procesos de induración linfática, de inflamación, allí va a estar varita carbónica. Cuando hablamos de varita carbónica, en la tipología hablamos de personas con dificultades para el aprendizaje, con una cognición un poco deteriorada, que tienden a ser lentas, con dificultades para comprender. Personas indecisas, es el propio para los niños que presentan retrasos, tanto físicos como mentales. Niños que son muy retraídos, faltos de confianza, muy asustadizos, pertenecen a la tipología de varita carbónica. Dificultad para el proceso intelectual, falto de ánimo, una tendencia inclusive a ser perezoso. También indicado en ancianos con comportamiento infantil, vejez prematura, procesos de deterioro cognitivo como la pérdida de la memoria, falta de lucidez y de comprensión. En los síntomas y dolencias particulares de varita carbónica vamos a encontrar las anginas, amígdalas sumamente inflamadas, supurativas, que tienden a ser procesos a repetición, dinámicas que repiten frecuentemente. Dolores de cabeza con vértigos, ganglios cervicales aumentados de tamaño, párpados pegajosos, halitosis, ardor en la lengua, ronquera, debilidad de la voz, tos seca, sofocante, tendencia a la onicofagia, a morderse las uñas, indicado en la fiebre del heno, ruidos en los oídos, en especial cuando hay inflamación ganglionar, digestiones lentas con hipo y dolor, estreñimiento con heces duras y nudosas, hipertensión arterial, con el cual se vincula con el medicamento Crataegus oxycanta, conocido mejor como espino blanco, que tiene una muy buena incidencia en el proceso de la hipertensión. Sudoraciones con mal olor, que pueden producir inclusive úlceras, dolores reumáticos tipo gotosos que empeoran con el frío, prostatitis, recordémonos de la incidencia del medicamento en glándulas y ganglios, prostatitis, miedo al futuro, a lo que va a suceder, una profunda incertidumbre, intoxicaciones por bario, también lo abarca varita carbónica. El paciente empeora por el frío y empeora al recostarse sobre la lateralidad izquierda. Procesos donde el desarrollo físico e intelectual se han quedado atrasados en la clínica. Procesos de parálisis. Recordemos que los reyes de la parálisis son Gelsemium, Serpervirens, Conium maculatum y Causticum hahnemani. En algunos casos, cuando esas parálisis son de carácter vascular, es decir, generadas por un accidente cerebrovascular, por la formación de un aneurisma, el medicamento va a ser varita carbónica. Aortitis, arteriosclerosis, atrepsias, estados precancerosos, retracción de la aponeurosis palmar, escrófulas, tumores y vegetaciones adenoideas. El quinto semipolicresto es el cannabis sativa. Cuando hablamos del cannabis sativa, ahorita hay mucho auge por el tema del CBD,
En homeopatía no es igual que un extracto de CBD. Son dos cosas totalmente diferentes, porque cuando hablamos de cannabis sativa hablamos de un medicamento que se ha tomado, se ha procesado y se ha generado una cepa homeopática. El cannabis sativa es un medicamento que en homeopatía lo utilizamos, en especial en incidencia en dos tractos, geniturinario y tracto respiratorio. En su tipología encontramos un paciente de cannabis sativa con una percepción alterada, con voces, con su propia voz, todo le parece extraño, siente como la voz ida. El paciente tiene una sensación como si su cuerpo no fuera ese, como si él fuera otro y el que habla es otro, todo parece extraño, todo parece irreal. Tiene sensaciones de que todo va muy ralentizado a su alrededor. Fácilmente se equivoca al escribir o al hablar, da respuestas equivocadas, no coherentes, pierde el hilo de las conversaciones, no recuerda lo que va a decir, cómo expresarse. La mente de esta tipología tiende a ser muy activa, con muchas ideas, pero con un suceso bastante complicado, y es que tienen una idea, la idea es muy buena, pero luego llega otra idea y esa idea reemplaza la primera. Y luego una tercera reemplaza la segunda y así sucesivamente y nunca termina haciendo nada. Son pacientes con estado de ánimo muy fluctuantes, pasan de la alegría a la tristeza muy rápido, de la amabilidad al enojo, con una muy marcada debilidad que se genera o se manifiesta justamente después de comer. Por haber hecho ejercicio, por haber hablado mucho o por haber escrito. En los síntomas y dolencias particulares de este medicamento encontramos procesos en los cuales hay inflamación de la uretra, la uretritis, procesos dolorosos, sensibles al tacto, ardores, punzadas, tanto antes como después de orinar, dificultad para orinar, las anurias o las disurias, manifestaciones de dolores muy fuertes del tracto geniturinario, con tendencia a la retención de orina, chorro dividido e incontinencia. Flujos uretrales que salen por el conducto urinario, mucosa lechosa, blanquecina, espesa, amarillenta, correspondiendo a episodios infecciosos que pueden llegar a obstruir el conducto urinario y dar lugar a las balanitis, a la inflamación del glande. Cannabis sativa tiene incidencia en ciertos tipos de cálculos renales. Recordemos que es un medicamento muy renal, muy respiratorio. Secuelas generadas por la blenorragia. Dolores de cabeza opresivos. Vértigos. Manchas oculares con visión turbia y pérdida de la visión. Vértigo al caminar. Hinchazón de la base de la nariz. Flacidez de la piel. Náuseas. Dolores de estómago. Afonía con mucus laríngeo. Episodio de toses secas que son de difícil expectoración, y cuando se da la expectoración la flema tiende a ser verdosa o incluso por el esfuerzo sale con unas cuantas pintas de sangre. Neumonías delirantes, bronquitis, asma, dolores desgarrantes, paralizantes. Dentro de las características generales, sensación de que las gotas de agua fría le caen en la cabeza. Se mejora por la quietud, por expectorar, por estar al aire libre. En su clínica abarca el asma, la blenorregia aguda, la bronquitis, la cistitis, las epididimitis, las pleuresias y las prostatitis.
En algunos casos también ayuda en temas de reumatismo. Hasta el momento, el día de hoy, no hemos abarcado ningún medicamento que tenga un origen como tal en la parte animal y en particular en ser un insecto. La cantárida o mosca española, mejor conocida en homeopatías como Cantaris, es uno de los 4 más grandes medicamentos para el tratamiento de las vías urinarias. Encontramos irritación e inflamación de las mucosas digestivas y urinarias con dolores quemantes y tenesmo vesical. Irritación e inflamación de la piel con vesículas ardorosas. Cantaris es el medicamento de la cistitis y el medicamento de las trigonitis. Vamos a tenerlo muy en cuenta porque es algo muy importante. Retenciones de orina, afecciones renales, vesículas de la piel con quemaduras que aparecen en la piel, eczemas y erupciones ardientes, deseo sexual del hombre un poco exacerbado con priapismos, erecciones inclusive involuntarias, que son dolorosas, picores a nivel vaginal y deseo sexual exagerado en la mujer. La lateralidad de Cantaris es derecha, mejora con el calor, empeora al orinar y la clínica abarca albuminuria, anuria, disuria, cistitis, trigonitis, infecciones de las vías urinarias, erisipelas, desinterías, hematurias, hemorragias, litiasis renal, nefritis, pielonefritis y todas las afecciones de la vejiga. Vamos a encontrarlas allí en Cantaris. Vamos a tomar un receso y ya seguimos con el séptimo semipolicresto, cicuta virosa. Hablando del semipolicresto número 7, cicuta virosa. La cicuta virosa o perejil de los locos no es la cicuta venenosa. La cicuta venenosa es el Conium maculatum. Esta cicuta virosa es la cicuta amarga y es un gran medicamento homeopático utilizado en los procesos vinculados a los episodios de convulsiones violentas, con tonicidad muy marcada a nivel muscular, irritaciones o inflamaciones a nivel del sistema nervioso y abarca también procesos de erupciones cutáneas. Cicuta virosa se vincula en el proceso de las convulsiones con medicamentos como belladona y como bufo rana. Dentro de sus síntomas particulares encontramos convulsiones con contracciones espasmódicas generalizadas, pupilas dilatadas e insensibles, que al recuperar la conciencia dejan al paciente en un estado de confusión, el cual puede confundir el pasado, el presente. El paciente olvida cosas. Convulsiones que suelen aparecer en niños durante los procesos de dentición, epilepsias con auras gástricas. Hay una denominación de la epilepsia que se denomina epilepsia digestiva. Hace referencia a que empieza por una manifestación de espasmo a nivel del estómago o episodios nerviosos que se somatizan en el estómago y dan lugar a la convulsión. Pérdida del conocimiento, convulsiones, movimientos de las piernas bruscos, con una prevalencia de episodio nocturno, que pueden iniciar por episodios cortos y se transforman en episodios largos. Todo tipo de efecto o mal efecto sobre el sistema nervioso central, lo que es la médula y el cerebro, episodios convulsivos, eclampsias, eczemas, epilepsias,
convulsiones por parásitos, el mintiasis, meningitis cerebroespinal, episodios psicóticos posteriores a las convulsiones, temblores y trismus. Esa es la clínica de cicuta virosa. En octavo lugar, dentro de los semipolicrestos, encontramos a Coccus cacti. Coccus cacti es un insecto que las personas lo llaman cochinilla o marranito. Es uno de los grandes medicamentos que actúa sobre tracto de las vías tanto respiratorias como de las vías urinarias, y aparte de eso es uno de los grandes medicamentos de los mareos, las náuseas y los vértigos. En sus dolencias particulares encontramos temor a todo con mucha tristeza, que se agrava después del sueño con dolores de cabeza frontales, náuseas y vómitos al cepillarse, tos coqueluchoide de la mañana, con gran expectoración, flema blanca y viscosa. En el caso de las mujeres, reglas adelantadas y abundantes, con prolongaciones de sangre espesa y negra y coágulos negros. Al orinar, pérdida de coágulos enormes. Dolores intensos de la región ilíaca izquierda que se extienden hacia el ano y a la cadera como si un líquido fuera inyectado. Clínica de Coccus cacti: aneurismas, aortitis, dismenorreas, coqueluches, hematuria, litiasis renal, nefritis, vértigos, mareos y náuseas. Coccus cacti es uno de los medicamentos que actúa como lo que vendría a ser un mareol, un medicamento que actúa muy bien en los procesos de mareos. Nuestro noveno semipolicresto, cofea cruda, uno de los grandes medicamentos indicados en los procesos de insomnio, irritación del sistema nervioso, hipersensibilidad e hiperactividad de los sentidos con actividad exagerada de la mente y del cuerpo, susceptible a las impresiones alegres. Las personas de la tipología de cofea cruda están en equilibrio en actividades mentales y físicas demandantes. Viven con una alta producción de ideas, listos para actuar, en especial por la noche, con una tendencia muy ansiosa, pensamientos hacia el futuro, el cerebro muy despejado, muy activo, con fuerzas, con una tendencia a hiperactividad. Incluso cofea cruda es uno de los medicamentos que actúa en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Episodios de completo éxtasis, con rapidez de pensamiento y acción, gran flujo de ideas, memoria muy activa, pero esto se da en especial en la tarde, hacia la noche y llegando a la medianoche. Posterior de eso, ya empieza a debilitarse y a tener episodios de insomnio, hiperactividad que no logran relajar la mente, episodios de ansiedad e irritabilidad, sobreexcitaciones ante las emociones de cualquier evento. Es el paciente que no puede dormir porque va a viajar, que no puede dormir porque el otro día es Navidad. Fácilmente se recriminan con sentimientos de culpa. Cofea cruda en dosis de potencias altas y dado de manera en pequeñas dosis, potencias altas, pero frecuentes, genera un muy positivo efecto sedativo. Va a permitir que la persona se relaje y descanse. Dentro de los síntomas particulares encontramos migrañas caracterizadas como si un clavo se clavara en la cabeza,
con neuralgias y dolores faciales, vértigos por los cambios bruscos de posición, insomnio por actividad mental excesiva, palpitaciones en la cabeza causadas por episodios de ira o de estrés, hipersensibilidad en la piel, dolores odontalgias, dolores dentales, pulsátiles, neurálgicos que se empeoran en la noche después de comer, picores vaginales con escozor vulvar, mejoría al estar acostado por el agua fría, con el calor, excepto en los dolores de muela que mejoran colocándose agua fría. Se empeora con el vino y las bebidas alcohólicas al aire libre con olores. Los dolores de cofea cruda son agudos y son de carácter neurálgico, con punzadas, con sensación de latigazo que empeoran hacia la noche. Todas las secreciones y excreciones en cofea cruda son ácidas y con una tendencia al olor agrio. Es un medicamento que actúa, como les mencionaba, en el insomnio, episodios de ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ciatalgias, neuralgias, hemicráneas, migrañas, hiperestesias. Y recordemos que dentro de las recomendaciones del uso de homeopatía, no se acostumbra a tomar café cerca del medicamento homeopático para evitar que el café no antidotice el remedio. Algunos homeópatas consideran pertinente no tomar café en los procesos con homeopatía. Uno de los principales incidentes en los procesos de pacientes neurálgicos, pacientes con migrañas, con hemicráneas, es el consumo de café. Si bien el café sirve para funciones cardíacas como tónico cardíaco, sí genera un sobreestímulo del sistema nervioso que acrecenta el dolor. El 10º semipolicresto personalmente es un medicamento que suelo utilizar mucho en la práctica porque colosintis, también conocido como la coloquíntida, es uno de los mejores antiespasmódicos de la homeopatía. En especial todo lo que tiene que ver con cólicos de carácter abdominal, intestinal y renal. Nos dice que colosintis actúa en dolores neurálgicos, calambroideos, que obligan al enfermo a doblarse en dos espasmos de todo tipo. Colosintis es un remedio indicado para los dolores intensos de carácter espasmódico. Recordemos que no todos los dolores son iguales. Hay dolores articulares, musculares, neurálgicos y están los dolores espasmódicos que suelen caracterizarse por estar vinculados a generar una especie de calambre en el tejido que puede darse a nivel gástrico, a nivel intestinal o a nivel renal, casi siempre. Estos episodios aparecen casi siempre después de un enfado, de un episodio de ira, de un episodio de temor o de nervios, y el paciente que tiene la indicación de este medicamento suele doblarse y sujetarse el vientre o la zona del dolor, y eso es característico de que este medicamento le va a servir. Dolores de estómago, episodios con diarreas dolorosas, cólicos intestinales, cólicos hepáticos, cólicos biliares, cólicos renales, que es el cólico nefrítico, en especial del lado izquierdo, dolores o cólicos menstruales, y también logra abarcar en algunos casos neuralgias faciales, en especial de la lateralidad izquierda. ¿Cómo sabemos que funciona? Cuando hay presión y a la presión disminuye el dolor. En la clínica de colosintis encontramos episodios de ciática, cólicos, nefríticos, hepáticos, gástricos, intestinales, coxalgias, diarreas, disenterías, dismenorreas, afecciones ováricas, los cólicos ováricos o cólicos menstruales,
hemicráneas izquierdas, neuralgia supraorbitaria izquierda y reumatismo en algunos casos. Llegamos a la cicuta que sí es venenosa, Conium maculatum, mejor conocida como cicuta mayor. El Conium maculatum es en conjunto con Gelsemium serpemvirens y Causticum hahnemanni, los tres medicamentos de mayor incidencia sobre los procesos de parálisis. Pero vamos a ver que Conium también tiene otras indicaciones muy importantes. Parálisis progresivas ascendentes, precedidas de convulsiones y vértigos, está indicada en la induración de los tejidos, particularmente a nivel glandular y posteriormente a episodios vinculados con traumatismos. La tipología de Conium maculatum son personas sumamente infelices, desdichadas, personas muy supersticiosas, personas que les gusta lo esotérico, las creencias diversas y alternativas, pero que vive cambiando y no suele encontrar esa salvación que busca. Es decir, que en este medicamento encontramos una particularidad y es que se dan episodios de manía religiosa que luego terminan en manías eróticas, porque la persona, después de no encontrarse con esos aspectos, llamémoslos espirituales que buscaba, entonces se entrega a una sexualidad desenfrenada. Esto lo solemos ver en adolescentes que en su adolescencia están en esa búsqueda espiritual, están algo reprimidos y luego se desatan, o en personas adultas que están en esa búsqueda y hacia su edad mayor se desenfrenan sexualmente. Adolescentes que van de un estudio a otro sin finalizar nada, son sumamente inconstantes con las cosas. Personas que han tenido vidas con muchos procesos reprimidos, que se denotan personas dictatoriales, meticulosas, que a veces son muy retraídos, muy introvertidos, taciturnos, deprimidos, malhumorados, no soportan que les contradigan, pero en especial las personas que son cercanas, los familiares. Las personas de fuera no son capaces de levantarse. Encontramos su incidencia en estreñimiento, dificultad para el estreñimiento, en especial por colon perezoso, parálisis esofágica con hernias hiatales y reflujos, vértigos al girar la cabeza, dolores punzantes con náuseas cuando observan objetos en movimiento, tos seca cuando están acostados, lagrimeos ante el exceso de luz, impotencia con erecciones breves. Casi siempre este problema sexual en Conium maculatum es más de carácter mental que funcional o estructural. Sudoración excesiva, acné, tapones de cerumen a repetición, fosas nasales tapadas de manera crónica, muy difícil que tengan la nariz destapada estos pacientes, parálisis ascendente, en especial en personas mayores, induración ganglionar linfática, en especial alrededor de la zona inguinal y de la zona axilar. Aversión a la leche y al pan, gran apetencia de sal, sed intensa, mejoría con el calor, empeora con la abstinencia, con el frío en la noche y con el alcohol. Fotosensibilidad e inflamación. Conium maculatum está indicado en su clínica en estados melancólicos, generalmente en relación con insuficiencias genitales, malos efectos de la abstinencia, adenitis, bronquitis de los viejos
cáncer, dismenorrea, impotencia, metritis, parotiditis, parálisis o hipertrofia prostática, prostatitis, espermatorrea, tumores mamarios, testiculares, uterinos, traumatismos, vértigos, pero en especial todo lo que tiene que ver con parálisis e incluso episodios convulsivos vinculados a la pérdida de tono, a la pérdida de movilidad y endurecimiento de los tejidos. El 12º semipolicresto. Cuando hablamos de digitalis purpúrea, tenemos que recordar también a Cactus glandiflorus. Y también podemos recordar a Crataegus oxycantha. Y es que estamos hablando de especialidades homeopáticas a nivel del corazón. Digitalis purpúrea o el digital púrpura es uno de los grandes medicamentos, en conjunto con los mencionados, para tratar las cardiopatías, los pulsos lentos, débiles, intermitentes, regulares. El digitalis es un tónico cardíaco que en su tipología corresponde a personas con gran ansiedad y fuerte sentimiento de culpa, personas que inclusive experimentan dolores cardíacos de carácter emocional, especialmente hacia el anochecer, con angustia, tristeza, llanto. Incluso todo este cuadro tiende a quitarle el sueño a la persona. Pacientes desmemoriados, con dificultad para pensar. El punto focal de digitalis es el corazón, en especial todas aquellas afecciones de carácter cardíaco. Hay una historia muy interesante que escuché del doctor Hernando Corral Rosero, de su proceso, de su tiempo como estudiante. Le preguntaba a su maestro que él tenía mucho temor de abordar pacientes que tuvieran cardiopatías, porque siempre hemos concebido que obviamente el corazón es un órgano muy importante, muy delicado y que precisa de mucha sutilidad para poder abordarlo. Y le decía a uno de sus mentores que tenía mucho temor de eso, que qué podía hacer. Y su mentor le indicaba las siguientes palabras: a menos de que Dios disponga lo contrario, un paciente que le sea suministrado Cactus glandiflorus no se va a morir del corazón. Pero no estamos hablando de cactus, estamos hablando de digitalis. Efectivamente, digitalis purpúrea es el complemento de Cactus glandiflorus en los procesos a nivel del corazón. Es así de importante. ¿Cuál es la característica de las cardiopatías de digitalis? Pulsos extremadamente lentos, débiles, intermitentes, que casi no se sienten las pulsaciones, irregulares, rápidas. Regularmente el paciente de digitalis es un paciente delgado que tiende a estar frío, fácilmente se desmaya, tiene episodios de vértigo, tiene episodios cianóticos. ¿Por qué? Porque no está oxigenando lo suficientemente bien. Los dedos, las uñas se les ven morados, los labios, el rostro, las manos en general, la piel tiende a ser escamosa incluso. Dolores a nivel de la sien, en la frente, que empeora por tomar o comer algo frío. Conjuntivitis por exposición a la luz con lagrimeo, inflamación de los párpados. Oye ruidos como de agua hirviendo, una especie de sonidos auditivos como los acúfenos y tinnitus, sorderas y puntadas de dolor detrás de las orejas, falta de apetito, paciente cardíaco regularmente no come mucho, hígado dolorido y duro, heces de color gris cenizo, urgencias urinarias, pero con emisiones pequeñas, de orina espesa, turbia, caliente, incontinencia, pesadez y debilidad del brazo izquierdo con dolores agudos de hombro, los dedos de las manos se duermen fácilmente,
frío en los miembros, en las manos, en los pies, que tienden a estar azulados, dolores en la cadera, rigidez, ronqueras en la mañana, todos roncan, sueños interrumpidos con sobresaltos, efectivamente, prostatitis del hombre y cistitis en la mujer, espermatorreas, escapes de esperma tras el coito, deseos sexuales sin erección o erección dolorosa, pensamientos eróticos día y noche en hombres y mujeres. Dentro de las características generales de Digitalis purpúrea encontramos deseo de alimentos y bebidas amargas, deseo de estar al aire libre, de estar solo, mejora acostado, de espaldas, con aire frío y con el estómago vacío en reposo, empeora al estar sentado por el movimiento después de comer, con la música, al realizar esfuerzos por excesos sexuales, acostado al lado izquierdo, por presión y tacto. Recordemos siempre Digitalis purpúrea en complemento con Cactus grandiflorus, Crataegus oxycantha para las afecciones del corazón, las cardiopatías, afectaciones en algunos casos del hígado y los pulmones, siempre y cuando el proceso cardiopático haya desencadenado afectaciones de estas estructuras. Debilidades cardíacas con arritmia, tendencia a los edemas y a las oligurias, axitis, bradicardia, endocarditis, edemas, ictericia, nefritis, palpitaciones, pericarditis y espermatorrea. Con Digitalis purpúrea hemos abarcado un tercio de la totalidad de los semipolicrestos. Todos los medicamentos de los cuales hemos hablado el día de hoy son medicamentos complementarios del protocolo homeopático. Se mezclan muy bien con sus homólogos, se pueden combinar de manera pluralista o de manera complejista para constituir fórmulas, buscando y obteniendo resultados excelentes. La idea de indagar sobre estos medicamentos es poder reconocer sus indicaciones mucho más puntuales. Cuando ustedes exploren estos semipolicrestos en la materia médica, ustedes van a ver que algunos cuentan con una mayor cantidad de síntomas. Quiero reiterarles que la materia médica, en especial, por ejemplo, algunas como la de Nash, León-Vanier, tienen tres tipos de letras. Está la letra regular, que son los síntomas generales, sobre los cuales puede el medicamento tener una incidencia. Están los síntomas que están en cursiva y negrilla, que son síntomas relevantes, síntomas especiales, particulares, peculiares. Y están los síntomas que aparecen en mayúscula, que son los síntomas de mayor importancia. El día de hoy hemos hablado precisamente de esos síntomas, aquellos de mayor importancia dentro del compendio de los semipolicrestos. En la exploración personal y en el estudio que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de desarrollar, pues va a darse cuenta de que hay múltiples indicaciones en estos semipolicrestos. Las que hemos hablado el día de hoy efectivamente son las más relevantes, las más importantes. Compartí con ustedes el material que se está proyectando, que es el libro de semipolicrestos en homeopatía en teoría y práctica del doctor Hernando Coral. De igual manera, ya ustedes en la carpeta de Drive cuentan con este recurso educativo, el material físico para las personas que de pronto no lo tienen, se les va a hacer llegar para que ustedes también puedan tener esta bibliografía en físico, y vamos a estar trabajando también con el material de la carpeta, donde son los materiales complementarios del nivel, y allí les comparto la materia médica del doctor Kent, la cual es una del doctor James Tyler Kent, la cual es un excelente
compendio donde ustedes van a encontrar no solo policrestos, semipolicrestos, sino medicamentos en general con una serie de especificidades muy interesantes para el proceso de la práctica. En lo que respecta a clínica y a síntomas generales e indicaciones puntuales, es lo que estamos viendo en la masterclass para que ustedes puedan, con estos conocimientos, orientarse a la práctica, orientarse a poder abordar aquellos aspectos que ustedes desean poder abarcar en sus pacientes, en las personas con las cuales ustedes trabajan. ¿Listo?